Entonces este es un ejemplo de esta regla de la cadena y de probabilidad condicional en general, pero es para resolver un problema algorítmico que no es nada trivial, ¿no? Entonces es una de las cosas que les platicaba de que con pocos conceptos de probabilidad ya lo podíamos aplicar a problemas muy importantes que se siguen utilizando en la actualidad y que de hecho se pueden mejorar, ¿no? Hay varias cosas interesantes alrededor de esto. Entonces del problema que estoy hablando es del problema del corte mínimo. O sea, vamos a tratar de calcular el corte mínimo de un grafo. Entonces, lo primero, como siempre en algoritmos, en matemáticas o en cualquier lado, hay que tratar de que el problema del que estamos hablando esté bien definido. Entonces, aquí, de hecho, está bien cortito, ¿no? Entonces, nos dicen que dado que un grafo que es conexo, ya lo van a ir viendo en su clase de algoritmos o ya lo vieron en su clase de algoritmos cuando la tomaron aquí, pero es que en un grafo que existe un camino de un nodo a cualquier otro nodo, o sea, que ningún nodo esté aislado solito en el grafo, ¿no? Que siempre se pueda conectar con otro nodo, así como está este grafo de ejemplo que me fusilé de algún lado, no sé ni de dónde. Entonces, si agarro este nodo, hay un camino que llega a cualquier otro nodo, donde un camino es una secuencia de aristas que llevan de ese nodo al otro nodo. ¿Aquí hay alguien que no haya visto ninguna vez qué es un grafo? Y sin pena, no me importa, más bien la pena es que si ya en un semestre te pregunto y me dices que no, ya ahora sí te debe dar pena. Entonces voy a tratar de irme lo más concreto que puedo. Entonces un grafo es una estructura matemática compuesta por vértices y aristas, donde las aristas son pares de vértices que dicen qué vértice está conectado con otro. Y es una herramienta así abstracta que ayuda a modelar redes de computadoras, redes de personas. O sea, es a lo que más se le está haciendo inteligencia artificial, los de Meta y los de Google, pues para saber cómo difundir información y un montón de cosas parecidas, ¿no? Pero bueno, ya lo irán viendo poco a poco. Entonces estos grafos pueden ser conexos o no. Cuando son conexos es cuando hay un camino entre un nodo y cualquier otro nodo. Pueden ser las aristas dirigidas o no dirigidas. Dirigidas es que que hay una flechita en quién está conectado con quién, y que para los caminos pues tienes que seguir esa dirección que está estableciendo la flechita. Y bueno, de hecho también pueden ser pesados o no pesados. Aquí en este caso nada más decimos si la arista existe o no, podemos pensar que tiene peso 1. Y bueno, dado eso, como vamos a definir un corte, va a ser una partición del conjunto de vértices. O sea, vamos a particionar los vértices en dos conjuntos y después vamos a fijarnos en las aristas que pasan de un conjunto a otro. O sea, esas aristas son las que les vamos a llamar las aristas del corte que hicimos del grafo. Y después, sí queda claro que es un corte. O sea, es cualquier partición que, por ejemplo, aquí ya un corte que viene por cómo está, son los nodos verdes, y todos los otros nodos que no son verdes son los que estarían en la otra parte del corte. Pues ahora, ¿cuáles son las aristas del corte? Pues son todas las aristas que van de nodos verdes a nodos que no son verdes. Por ejemplo, todas estas aristas serían parte del corte. Esta arista no sería parte del corte porque va de un nodo verde a un nodo verde. Todas estas aristas que están aquí tampoco serían parte del corte porque van de nodos que no son verdes a nodos que no son verdes. Pero todas estas aristas que van de nodos verdes a nodos que no son verdes, pues serían la parte del corte, ¿no? Otro corte serían las azules y así cualquier otro corte sería nada más este rojito aquí sería uno que está en el corte y todos los demás serían la otra parte del corte. Entonces, por ejemplo, en ese caso, las aristas del corte nada más serían estas que están aquí, ¿no? O sea, en ese caso serían 8 aristas que estarían en ese corte dado por este nodo y todo lo demás. Entonces, el problema, o sea, ya el problema algorítmico que se tiene que resolver, de hecho en su clase de algoritmos se resuelve, si es que según yo sí lo di, no me acuerdo, pero se resuelve, está padre el algoritmo es con flujos, uno de ellos, hay otros más, y bueno, y lo que queremos es encontrar la partición que nos minimice el número de aristas que están en el corte. O sea, queremos agarrar la partición que logre eso, o sea, que de entre todas las posibles particiones que existen, tomemos la que tiene el corte, la que genera un corte más pequeño. Ahora, la entrada, por ejemplo, cuando lo vemos en algoritmos, es ver que el espacio de búsqueda, si lo quisiéramos hacer de manera exhaustiva, pues es muy grande, ¿no? Y ya aquí empezamos a ver cómo el conteo es importante. Entonces, primero, ¿cuántas posibles particiones del espacio de nodos, digamos aquí del conjunto de nodos podemos tener? O sea, ¿cuántas posibles particiones en dos conjuntos A y B podemos hacer? Ya es un poco ejercicio de
lo poco de conteo bueno, ni fue tan poco, ya cuando estuve viendo que puse un chorro de videos, pero bueno, sigue siendo poco, ¿no? O sea, sigue siendo una embarrada de todas maneras. Entonces, ¿cuántas posibles particiones pueden existir? Es el conjunto potencia, ¿no? Pues igual tal vez hay que tener cuidado, pero sí, porque cualquier conjunto que yo especifique ya establece una partición, ¿no? Porque dijimos que un conjunto y luego su complemento, pues eso ya sería una partición. Entonces, pues sí, son todos los posibles subconjuntos que puede tener el conjunto de vértices. Tal vez ahí, si nos ponemos un poco piquis, diríamos que la partición del universo, bueno, de todos los nodos con el vacío, tal vez eso no es una partición, pero pues uno podría decir también que sí, y que de hecho esa es trivial, de que el corte es 0, pero por ejemplo por eso esa se quitaría para este problema, ¿no? Porque como que esa minimizaría de manera natural el problema. Entonces tal vez igual para ser un poquito más estrictos, pues sería 2 a la n menos 1, ¿no? Menos la partición donde un evento es el conjunto vacío. Entonces está muy bien, entonces pues no podemos hacer un algoritmo exhaustivo, entonces tenemos que ser inteligentes y utilizar las técnicas de diseño de algoritmos. Ahora, antes de resolver el problema, siempre también es útil ver que es muy importante solucionar este problema. Y de entrada, por ejemplo, hay varias aplicaciones como por ejemplo confiabilidad de la red, o sea, a uno le gustaría tanto maliciosa como de manera de defensa, o sea, si esto establece una red de comunicaciones, por ejemplo, lo que queremos es que no se desconecte, o sea, lo que queremos es que siempre exista un camino para ir de un lugar a otro. Entonces, por ejemplo, un agente malicioso podría tratar de encontrar el corte mínimo para ver cuál es lo mínimo que tiene que cortar para desconectar la red, ¿no? Para que ya existan elementos que no se pueden conectar con otros elementos de la red. O sea, por ejemplo, para cortar los suministros, y no sé, etcétera, me puedo ahí emocionar más. Entonces, para confiabilidad puede ser muy importante utilizar este algoritmo del corte mínimo. Otro que también es muy importante en aprendizaje de máquina, en diseño de algoritmos y en otros contextos, es esto de identificación de clústeres. O sea, por ejemplo, en redes, o sea, en este tipo de nodos, es importante hacer clústeres porque, por ejemplo, Facebook te puede después mandar información personalizada y etcétera, ¿no? Entonces, aquí, ¿por qué un clúster sería útil encontrarlo en este contexto de identificar el corte mínimo? Porque aquí la partición A y B, si estamos encontrando una partición A y B que tiene muy poquitos enlaces entre ellos, entonces lo que estamos pensando es que los elementos que están dentro de A mismo y B mismo sí tienen muchos enlaces entre ellos. Entonces como que el corte es como que tratar de encontrar cómo particionar el grafo de manera que quites lo menos posible, y que quiere decir que a lo mejor es que están menos relacionados posibles. Es como para tratar de encontrar grupos en un grafo. Le llaman community detection en machine learning. Entonces también para eso podría ser útil este problema. Y también se utiliza como subproblema para resolver otros problemas más grandes como el problema del viajero y otros contextos parecidos. Ahora, por ejemplo, para esto de clusters, de hecho tiene unos caveats este problema, porque aquí cuando calculas el mínimo, y que de hecho ya nos vimos en esa dirección cuando preguntó Mar, aquí no restringe que cualquiera de estas particiones sea de tamaño 1. Y lo digo porque es relevante para las aplicaciones de este problema, pero también va a ser relevante para la solución que ahorita vamos a dar. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, de entrada, si yo acá quiero, por ejemplo, para este grafo, quiero encontrar el corte mínimo, un posible candidato para ese corte mínimo, por ejemplo, podría ser este nodo. Entonces, tengo este nodo verde, que es una partición que nada más consiste de este nodo que yo le puse B, o sea, la partición consistiría de B y de todo el conjunto de vértices menos ese conjunto B chiquito. Entonces es una partición dada y el valor del corte aquí es de tamaño 5, ¿no? Y aquí su valor del corte de este conjunto, bueno, de esta partición, sería si corte aquí ya es la cardinalidad, su corte sería de tamaño 5, ¿no? Entonces ya el corte a lo más es 5. O sea, todavía podría encontrar uno más pequeño, ¿no? No sé si por ahí vean uno más pequeño, pero bueno, puede ser un solo nodo. Entonces también si estamos haciendo clustering y nuestro clustering es que es un nodo aisladito, pues a lo mejor no es tan bueno nuestro clustering, ¿no? Y de hecho hay modificaciones a este problema para tratar de contemplar eso. Por ejemplo, hay uno que le llaman corte balanceado.
que es lo que quieres minimizar ahora no solo es el tamaño del corte, pero sino cuando está dividido entre el tamaño de esas particiones que están en el corte, como para tratar de que no estén tan pequeñitas las particiones, ¿no? Pero bueno, nada más un detalle, pero aparte lo menciono porque aquí es importante. Entonces, hasta el momento sí queda claro cuál es el problema que se tiene que resolver. Ya está, ahí está el algoritmo. ¿O tienen alguna duda con respecto a ese problema? Y bueno, vamos a intentar resolverlo. Entonces vamos a dar un algoritmo aleatorio y después vamos a analizar ese algoritmo aleatorio con lo poco de probabilidad que ya tenemos hasta ahora, a ver qué tal nos va. Una característica de muchos algoritmos aleatorios es que en realidad especificarlos son sencillos. Luego lo que no es tan claro es demostrar que logran lo que pueden demostrar, así como algoritmos greedy que también van a ver en su clase de algoritmos. Establecer la regla greedy a veces es fácil, darle intuición también puede ser fácil, pero ya quererla demostrar, a veces te das cuenta de que no era válida la regla greedy y así sucesivamente. Entonces aquí el algoritmo es sencillo, aunque no es tan sencillo como otros algoritmos aleatorios, pero es un algoritmo aleatorio. Y como que se les ocurre, aunque tal vez sí, como no está tan fácil, no sé si alguien ya lo ha visto o se le ocurra una forma para resolver este problema de encontrar el corte mínimo con algoritmos aleatorios. Creo que sí está muy sacado de la... Pero está padre el algoritmo, ya que lo vean, sí es sencillo. Entonces el algoritmo consiste nada más de hacer lo siguiente. Vamos de todas las aristas posibles que tiene el grafo, vamos a agarrar una al azar. Entonces esa arista que agarramos al azar, lo que vamos a hacer, por ejemplo, supongamos que al azar cayó esta arista. Entonces esa arista que cayó al azar, lo que vamos a hacer es fusionar estos dos nodos. O sea, los vamos a fusionar en un solo nodo y todas las aristas que llegaban a cualquiera de estos dos nodos se siguen manteniendo, ¿no? Por ejemplo, esta arista va a conectar ahora a este supernodo que ya consiste de unir estos dos nodos. Y pues ya ese es un paso. El siguiente paso va a ser hacer exactamente lo mismo, o sea, de las aristas que sobrevivieron, agarrar una al azar y fusionar los dos nodos asociados a esa arista, que puede ser dos nodos del grafo original o ya un supernodo con un nodo del grafo original o dos supernodos y así sucesivamente, hasta que ya tenemos nada más dos nodos que están conectados, porque si vamos en cada paso se va reduciendo el número de nodos, ¿no? Se vamos reduciendo en uno el número de nodos en cada paso. Entonces ya aquí, hasta que tengamos nada más dos supernodos, en este momento declaramos que el corte mínimo que encontró este algoritmo aleatorio, pues es el que está conectando a estos últimos dos nodos que sobrevivieron. Y ese es el algoritmo. Aquí tal vez lo importante primero, o sea, antes de querer demostrarlo, es ver por qué creen que pueda funcionar este algoritmo, o sea, por qué creen que en principio sí dé un corte pequeño, de tamaño pequeño. Y tal vez ayuda, y viene, creo que hay unos ejemplos, pensar en casos extremos. Supongamos, por ejemplo, que el grafo sí tiene un corte pequeño, o sea, tienen aquí un conjunto de nodos que están bien una telaraña así bien cañona entre ellos, por aquí otros nodos que están aquí una telaraña bien cañona entre ellos, y nada más hay un puentecito que los conecta. O sea, aquí, por ejemplo, pues es claro que este es el corte, pues está dado por esta arista y pues por esta partición que yo ya puse en bonito. Y, por ejemplo, es pensar este algoritmo que les acabo de platicar, cómo lo haría en esta instancia. Y pues, por ejemplo, es mucho más probable que fueran no nada más una, que fueran tres, que agarre aristas que están en esta telaraña a que están aristas que están en este corte, porque son poquitas, ¿no? Estamos buscando el corte que tenga el número de aristas más pequeñas. Entonces, si agarramos una arista al azar, que es más probable que sea una arista que conecta cosas que están muy interconectadas entre ellas, que a cosas que están poco interconectadas entre ellas. O al menos esa es la intuición. Y de que eso se puede ir manteniendo conforme se ejecuta. Cada que vaya pasando el tiempo y si hemos tenido suerte y no hemos agarrado unas aristas del corte, pues cada vez esa probabilidad se hace menos
menos chiquita de agarrar una arista del corte, pero bueno, vamos a tratar de cuantificar qué tanto es eso, ¿no? Entonces no sé si tenga alguna duda o sea, del algoritmo y de la intuición de por qué es el algoritmo. Aquí me parece que vienen, ya ni usé esto, bueno, creo que no. Entonces nada más para ver que que no me equivoqué yo. O sea, aquí ya viene el algoritmo de manera en concreta, ¿no? Entonces, pues la entrada es un grafo conectado. Multigrafo es que puede haber varias aristas entre un par de nodos, ¿no? O sea, si tenemos dos nodos, pueden haber múltiples aristas entre ese par de nodos. Y eso se da porque en esta cosa, cuando hacemos los supernodos, pues le pueden venir de un solo. Si un nodo estaba conectado a dos elementos que se mezclaron, pues van a seguirse manteniendo esas dos aristas que estaban antes. Eso era lo que les platicaba, o sea, de que vamos a hacerlo mientras el número de vértices sea mayor que 2, o sea, hasta que lleguemos a 2. Agarramos una arista al azar, o sea, eso quiere decir de nuevo que no le damos preferencia a ninguna de las aristas, o sea, agarramos a cualquiera de que están al azar y después lo que vamos a hacer es contraer esa arista, que lo que involucra contraer esa arista es agarrar a los dos nodos que definen la arista y mezclarlos en un supernodo W. Y vamos a preservar las aristas que conectaban a esos nodos al nodo W, ¿no? Y las vamos a conectar a este nuevo supernodo W. Y bueno, mantenemos estas aristas paralelas, pero ya las aristas que sí quedan adentro del nodo, esas ya las ignoramos. ¿Por qué las ignoramos? Porque ya no son parte del corte, ¿no? O sea, quedamos que al final lo que va a ser parte del corte van a ser nada más las aristas que sobrevivan, que están entre ellas. Y después ya regresamos las aristas que conectan a esos dos vértices restantes. Aquí también viene un ejemplito adicional por ejemplo, en este grafo de ejemplo son 5 nodos y que aplicáramos el algoritmo, ¿no? Aquí, de hecho, ni siquiera sé si aquí encontró el corte mínimo en este ejemplito, que era un fusilé creo que de Wikipedia. Aquí, ¿cuál es el corte mínimo? Pues parece que sí es el que encuentra, ¿no? Este de E solito y todo lo demás, nada más son dos aristas. Cualquier otro corte parece que sí ya son más de dos, ¿no? Pero bueno, aquí el algoritmo, pues agarramos una arista al azar, en este caso agarramos la que conecta a B, esto lo formamos en un supernodo, y aquí D, como iba conectando a I y B, pues se quedan las dos aristas, sobreviven. Después aquí agarramos de nuevo una arista al azar, aquí resulta que se agarró CD, esto se hace un supernodo, entonces ahora quedan aquí tres aristas conectando a esto que está acá. De nuevo agarramos una arista al azar, que en este caso es esta que está aquí, se forma un supernodo ya de todos los vértices y ya este es el vértice final, ¿no? Y también aquí viene, creo que también de Wikipedia, pero es lo mismo que traté de platicarlos, de por qué la intuición de que este algoritmo puede servir, o sea que es más probable que agarres aristas de zonas densas en el grafo a la que es poco densa, que es la que estamos buscando, que es la que está en el corte. Y aquí también hay un ejemplo, aquí se fusiona esta arista, pero sigue manteniéndose densa esta región y se van agarrando nodos así sucesivamente hasta que ya se llega al corte, ¿no? También aquí pareciera que es un caso de éxito. Ahora, es claro que esto no va a encontrar necesariamente el corte mínimo, ¿no? O sea, se tendría que tener mucha suerte o sea, porque es al azar. O sea, aquí, aunque sí encontró el corte mínimo en este ejemplo, de hecho aquí en el primer paso pudimos haber agarrado esta arista, ¿no? Y ya bailaba el corte mínimo. Entonces, pues más bien lo que queremos es ver cuál es la probabilidad de que este algoritmo encuentre el corte mínimo. Y si esa probabilidad no es tan chiquita, entonces eso es suficiente para muchos algoritmos aleatorios, porque también algo que vamos a ver, no en esta parte, pero vamos a regresar, es cómo podemos amplificar esas probabilidades, nada más corriendo este algoritmo muchas veces. Entonces sería, ¿cuál es la probabilidad de que en esas 1000 corridas no encontró el mínimo? Entonces esas probabilidades, como son independientes, que sea también un concepto que vamos a ver, se amplifica exponencialmente esa probabilidad, ¿no? Pero bueno, ya lo vamos a ver cuando veamos esta independencia. Ahorita el objetivo va a ser tratar de calcular esta probabilidad, o sea, cuál es la probabilidad de que sí encontremos a un corte mínimo. Y pues ya es lo que nos dice aquí, ¿no? O sea, este algoritmo de contracción, la probabilidad de que encuentre un corte mínimo es al menos 1 entre n en 2. O sea, n es 1 entre n al cuadrado, algo, ¿no? O sea, ya lo vamos a ver. Y pues vamos a ver si podemos, si nos da tiempo primero y qué tan bien sale
Eso sí me acuerdo también. Entonces vamos a tratar de hacer esta demostración y de nuevo pues vamos a tratar de, esto es un ejemplo, o sea, puse todo este choro porque les digo que está bonito este algoritmo del problema, pero es un ejemplo de la regla de la cadena, o sea, de cómo utilizar la regla de la cadena y lo poco de probabilidad que también que tenemos hasta ahora. Entonces, de nuevo el objetivo es ver si este algoritmo encuentra un corte mínimo. Entonces, y de hecho aquí vamos a pensar en un corte mínimo específico, o sea, vamos a pensar en cuál es la probabilidad de encontrar el corte mínimo W mayúscula, ¿no? Y voy a poner que su cardinalidad de W mayúscula es de tamaño W. Aquí, por ejemplo, el corte mínimo W ya le di un nombre específico porque no es una solución única, ¿no? O sea, en un grafo puede haber varios cortes mínimos, o sea, que son todos los cortes que tienen la mínima cantidad de aristas en el corte, pero puede haber varios de ellos, ¿no? Entonces aquí en esta demostración lo primero que vamos a decir es que yo nada más me voy a centrar en alguno de ellos, o sea, voy a decir cuál es la probabilidad de que encuentre este corte mínimo W, o sea, cuál es la probabilidad de que encuentre este corte mínimo W. Y para resolver problemas en general, pero también para hacer algoritmos aleatorios en particular, una de las habilidades más importantes que tenemos que adquirir es establecer los eventos adecuados, a los eventos adecuados que queremos, a los cuales les vamos a analizar la probabilidad. Aquí entonces ya hablamos del primer evento, ¿no? Del primer evento, no se le va a llamar nada más así A, que es que sí se encuentra el corte final, ¿no? Se obtiene el corte W durante la ejecución del algoritmo, ¿no? Sí, pues es el evento de entrada que queríamos encontrar. Pero bueno, ese todavía no dice mucho. Entonces ahora sí son los eventos que podamos utilizar para calcular este evento que tenemos. Entonces esos eventos como que se les ocurre, o sea, y de nuevo pensar en el desarrollo del algoritmo. El primer algoritmo va a encontrar en el paso 1, va a tomar una arista al azar. Entonces si queremos que al final sí nos quede el corte W que estamos hablando, ¿qué tiene que pasar en esa selección de la primera arista? Pero ya aquí en particular es que o sea, si queremos, de hecho hasta esto es independiente del corte, o sea, si hasta lo podemos ver así, pero aquí es un corte mínimo W que yo ya establecí, ¿no? O sea, por ejemplo, estamos suponiendo, llegó un oráculo y me dijo, pues el corte mínimo tiene W aristas y pues es un corte pues, arbitrario así dado, ¿no? Está ahí, ya está dado por estos nodos y por estas cosas. Entonces, ya alguien me dijo el oráculo cuál es ese corte, pero ahora yo, dado que ya sé cuál es ese corte, ahorita en este experimento idealizado, quiero ver cuál es la probabilidad de que mi algoritmo que no sabe cuál es ese corte, que sí lo encuentre. O sea, cuál es la probabilidad de que lo encuentre, pues, dado que yo ya le di nombre y sé que por ahí anda, ¿no? Entonces voy a empezar a analizar ese algoritmo para ver cuál es la probabilidad de que encuentre este corte en específico. Entonces si agarro la primera arista, o sea, cuando tome mi primera arista al azar, si sí va a encontrar ese corte, tiene que agarrar a cualquier arista que no estaba en este corte, ¿no? Porque en el momento en que agarre cualquier arista de ese corte, ya se pierde, o sea, ya no importa lo que haga en el futuro, las otras aristas que seleccione, pues ya no, el resultado final no va a ser el corte que yo ya estaba buscando. Entonces puedo pensar, o sea, puedo decir que A1, o sea, sea el evento de que no se tomó, bueno, el algoritmo no tomó una arista del corte W en el paso 1, ¿no? Pero ahora también eso quisiéramos que ocurriera en el paso 2, ¿no? O sea, quisiéramos que en el paso 2 también no se tomara ninguna arista que está en el corte y así sucesivamente. Quisiéramos hasta el paso n-2, ¿no? Bueno, igual ahí aquí siempre me equivoco en los índices, pero bueno, ahí
O sea, pero es hasta que nos queden 2 nodos, ¿no? Todo el número de eventos hasta que nos queden 2 nodos. Nunca tiene que agarrar a ninguna de las aristas que están en el corte. Entonces el evento, y a lo que voy es que podemos entonces escribir que para que ocurra el evento A, pues tienen que ocurrir todos estos eventos del A1 hasta el AN-2. Porque no sé si queda claro, o sea, si no ocurre, o sea, si ninguno de estos eventos, si todos estos eventos ocurren, o sea, que ninguno agarramos una arista que está en el corte, entonces pues, va a resultar que sí no agarramos la arista que estaba en el corte y nos queda el corte apropiado. ¿Sí, más o menos? O sea, y de nuevo, ¿no? O sea, es por ejemplo, aquí en este ejemplito sencillito, lo que estamos pensando que está en el corte mínimo aquí, pues quedamos en que sí era E, ¿no? Entonces las aristas que están en el corte son esta que va de C a E y de D a E. O sea, el corte, según yo le puse morado y se lo vuelvo a poner negro. O sea, son estas dos aristas. Entonces, para que nuestro algoritmo sí encuentre ese corte, o sea, el corte que está dado por E y por todo lo demás, la primera arista tiene que ser cualquiera que no esté en el morado. O sea, de hecho aquí estaba como ejemplo AB, pero también pudo haber sido esta arista que estaba allí. Pero ya dado que hacemos la contracción de esta arista o la unión de estos nodos, de todas maneras, ahora de lo que queda, no tenemos que agarrar ninguna de las aristas que estaban en este corte. Entonces, en todos los pasos, no tenemos que agarrar ninguna de las aristas del corte que nos interesaría que el algoritmo encontrara. Entonces, ahorita nada más le di nombre, o sea, nada más ahorita especifiqué de una manera un poquito más explícita qué es lo que tiene que pasar para que ocurra lo que yo quiero que ocurra. Que en este caso es que no tomemos ninguna de las aristas que estén en el corte, y como este algoritmo es secuencial, pues es que en toda esa secuencia, ninguna de las partes de esa secuencia ocurra eso. Pero también como es secuencial, aquí es donde pareciera que se complican las cosas, porque dada cada arista que vamos tomando, va modificando el grafo y el número de aristas sobre el cual vamos a tener que calcular las probabilidades. Entonces eso puede complicar las cosas, pero bueno, al final en el análisis se ve que no lo afecta tanto, y sobre todo cuando hagamos un argumento que es el importante allí. Pero bueno, entonces lo primero es que sí quede muy claro que este evento, como lo platicamos ahorita, sí especifica el evento que nos interesa, que es encontrar, que el algoritmo encuentre este corte W que estábamos especificando, que ahorita tiene W aristas, ¿no? Que estábamos diciendo. Entonces, pues vamos a tratar de calcular pues, la probabilidad de ese evento A, y que a su vez pues, es la probabilidad de esta intersección de todos estos eventos. Y que entonces ahora vamos a intentar utilizar la regla de la cadena, ¿no? Aquí encaja con la expresión secuencial que estamos haciendo del algoritmo mismo. Entonces pues vamos a ponerlo así como tal, o sea, va a ser la probabilidad de A1, por luego la probabilidad de A2 dado A1, y así sucesivamente, ¿no? Hasta que tengamos la probabilidad de AN-2 dado A1 y hasta AN-3, ¿no? Y vamos a ver si estas probabilidades sí son, o sea, si las podemos calcular o no, ¿no? Es a lo que vamos a tener que llegar aquí. Pero bueno, vamos a empezar poco a poco. Vamos a empezar con esta probabilidad A1, a ver qué tan difícil es de calcular, ¿no? Entonces, y vamos a empezar a trabajar esto poco a poco, ¿no? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que no tomemos una arista del corte en el primer paso? Y ahí no es tan claro, o sea, por ejemplo, de entrada, pues cuando nada más dijimos es que no agarremos una arista, ¿cuál es la probabilidad de que no agarremos una arista del corte? Pues hasta podría ser 1 menos la probabilidad de que sí la agarremos, ¿no? Y la probabilidad de que sí la agarremos, como es uniforme, pues en este caso sería W, o sea, son el número de aristas que están en el corte entre el número de aristas totales que hay en el grafo, ¿no? ¿Sí están de acuerdo que sería la probabilidad de no agarrar una arista del corte? Ahora aquí ya hay una complicación grande, y que de hecho es importante en algoritmos,
que nosotros queremos que este algoritmo funcione para cualquier grafo que nos den. Y cualquier grafo que nos den pues puede tener diferentes números de aristas, ¿no? O sea, puede haber muchas aristas, menos aristas. Entonces, si quisiéramos tener una expresión que más o menos haga sentido de manera genérica, pues como que quisiéramos que no, o sea, que por ejemplo aquí como la expresión a la que queremos llegar, pues que nada más dependa del número de nodos y que no dependa ya de, podría también depender del número de aristas, pero bueno, en este caso no. Entonces, ¿cómo podemos pues, esto como, y de las dos cosas, aunque ahorita sí yo por el experimento idealizado hablé de que estábamos hablando de que nuestro corte específico le dio un nombre al número de aristas que ya tenía ese corte mínimo que es W, también no nos gusta que esté ya para el algoritmo como tal, porque de hecho es algo que no conocemos, ¿no? Es algo que queremos calcular y es lo que queremos que el algoritmo haga, que encuentre la partición y que bueno, ya aparte ahí ya queda implícito el tamaño de ese corte. Entonces aquí es donde va el truco, bueno, no es truco, pero es como que la observación de esta probabilidad que nos va a ayudar a hacer este análisis para la demostración que queremos. Que en particular en este problema sabemos dos cosas. O sea, lo primero ahorita que sabemos, o sea, sabemos que el corte mínimo tiene de valor, o sea, que el corte mínimo tiene valor W. Y también sabemos que el grafo tiene n nodos. Entonces ahora vamos a saber si con estas dos cosas podemos establecer una cota para el número de aristas que tiene el grafo. O sea, yo quiero ver quiero ver si puedo establecer una cota de cuál es del número de aristas, una cota inferior, de cuánto es el mínimo de aristas que puede tener un grafo donde el valor del corte mínimo es W y donde tengo n nodos. O sea, quiero encontrar una cota del número de aristas dado esas dos proposiciones. Entonces, ¿cómo puede ser esa expresión? Ahora, de algo que puede ayudarme es de que para un grafo genérico, ya ahorita digamos que un poco como paréntesis aparte de esto, una forma de calcular el número de aristas que tiene un grafo es utilizando el grado de un nodo. Ahora, ¿qué es el grado de un nodo? Son las aristas que están conectadas a ese nodo. O sea, si son las aristas que salen o que le entran a ese nodo, ¿no? Como estamos en un grafo que no es dirigido, pues es lo mismo el grado del nodo, entonces son el número de aristas que le salen y le entran. Entonces hay una expresión común en teoría de grafos que me dice cuál es el grado del conjunto de aristas, que va a ser sumando sobre todos los vértices que están en el grafo su grado. Aunque esto todavía no está del todo correcta. ¿Qué le tendría que hacer a eso? Están repetidas, ¿no? Porque si pongo aquí otro nodo, si le sumo su grado a este nodo, estoy sumando esta arista dos veces, ¿no? Entonces, si estoy sumando todas las aristas, si sumo todos los grados, porque le estás contemplando todas las aristas que tienen todos los nodos, pero cada arista se está contemplando dos veces por cada nodo que tiene adyacente. Entonces también es otra técnica de conteo, ¿no? Primero sobrecontamos, pero luego ajustamos a que estábamos contando cada arista dos veces, ¿no? Entonces aquí lo que podemos decir es que, otra forma de escribirlo es que dos veces el número de aristas es igual a la sumatoria de todos los grados, ¿no? Bueno, eso lo puse porque a lo mejor aquí podemos encontrar una cota en el grado de los nodos que tenemos en este contexto. ¿Cuál podría ser esa cota? Y que fue lo que les platiqué que iba a ser relevante. O sea, si el corte mínimo es W, entonces cualquier nodo tiene que tener al menos W conexiones en ese grafo. Porque si tuviera menos, entonces el corte mínimo no sería W, ¿no? Porque ese nodo sería el que formaría el corte del solito con todo lo demás de la red. Entonces, si alguien me dice que el corte mínimo es W, entonces eso implica que el grado de todos los vértices, eso que va a implicar que el grado
o sea, digamos que esto es algo de lo que implica es que el grado de todos los vértices, o sea, de cualquier vértice, es mayor o igual que W. Y de nuevo no puede ser menor porque si no, entonces no, el corte mínimo no sería W. O sea, ya habría un nodo que tiene menos de W conexiones que se podría hacer el corte, ese solito nodo y todo lo demás. Entonces, si el corte es mayor que W, o sea, yo puedo decir que entonces el número de aristas que están en este grafo, pues va a ser mayor o igual que n veces W, ¿no? O ya pasando el menos para acá, que el número de aristas es mayor o igual que nW entre 2. Y nada más es buscar una cota de qué tantas aristas podemos tener. Y ahora si sustituimos este resultado aquí, ¿cómo nos quedaría? O sea, nos quedaría 1 menos W entre NW y por el 2 queda acá arriba, ¿no? Y se van, perdón, este es N. Y pues ya se van estos dos Ws. ¿Y aquí qué desigualdad nos quedaría? Si esto es una cota inferior del W, quiere decir que esta cantidad que estamos dividiendo aquí es más chiquita que la que está acá, ¿no? Entonces esta aquí, ¿cómo que debería de quedar mi desigualdad? ¿O igualdad? ¿O qué debería de quedar? ¿Qué le estoy restando? Le estoy restando algo más... ¿Más qué? Más grande, ¿no? Porque esto es más, porque esto es más chico, ¿no? O sea, estoy dividiendo esto por algo más chico, entonces le voy a restar algo más grande. Entonces quiere decir que esto va a ser mayor o igual que lo que está en la derecha, ¿no? Porque le estoy quitando algo más grande de lo que le estoy quitando cuando sí le quito el número real de aristas que tiene el grafo. Entonces tengo esta desigualdad de 1 menos 2 entre n, ¿no? Que igual creo que aquí conviene pues, escribirla como n entre n menos 2, ¿no? Y bueno, ya hicimos progreso, ¿no? Ya empezamos con la primera probabilidad de la primera arista y ya le encontramos una cota de que la probabilidad de no agarrar una arista de las buenas es al menos n menos 2 entre n. Pero vamos a alguna duda o comentario. Ups, no. ¿Alguna duda hasta aquí? Y bueno, pues vamos a seguir, vamos a ver ahora cuál es la probabilidad de ahora no tomar una arista igual del corte, pero ahora que condicionamos en que ya no tomamos la primera, ¿no? O sea, vamos a ver, ya se cumplió, como es el evento de que no se cumpla ninguna, entonces aquí dado que no se cumplió la primera. Ahora es donde viene pues, algo interesante. Entonces, si quisiéramos aplicar el mismo argumento que tenemos anteriormente, ya hay dos cosas que sabemos. Ahora el número de nodos ya es n-1 en vez de n, porque dos nodos se fusionaron a un solo nodo. Entonces, en este nuevo grafo, en el segundo paso, donde vamos a aplicar de nuevo una arista al azar, ya nada más tenemos n-1 nodos, ¿no? Entonces ya tenemos n-1 nodos. Pero también es un nuevo grafo, o sea, ya es un nuevo grafo porque unas aristas se eliminaron y se quitó el nodo. Entonces también al principio el corte de este nuevo grafo podría ser distinto. O sea, podría ser o esa es la pregunta, o sea, en principio podría ser, pero la pregunta es, en el nuevo grafo se puede tener un corte más pequeño que W. Y pues esa es la pregunta que
que nos haríamos. Así puede haber un corte más pequeño que W, dado que no quité una de las aristas que estaban en el corte W anteriormente. No debería, porque en la modificación del grafo, o sea, cuando dos nodos se juntan, se conservan todas sus aristas. Entonces sigue siendo mayor que W. Ajá, no, o sea, digamos exactamente, o sea, cuando tenemos el grafo y juntamos dos nodos, ese es un nuevo, o sea, podríamos ver esos dos nodos que se juntaron, por ejemplo, aquí al menos en este paso, como un corte, ¿no? Que consiste de estos dos nodos y todos los demás nodos del grafo. Entonces, si ahí se hubiera formado un nuevo corte, o sea, si ese corte hubiera salido nuevo, no puede ser menor porque sigue siendo un corte de los que pertenecían al grafo original. Y si es un corte que está entre otros dos nodos distintos, pues también siguen estando presentes en ese nuevo grafo, ¿no? O sea, lo único que se modifica del grafo es cuando se fusionan dos nodos o cuando se contrae una arista. Entonces, cualquier corte que tome en cuenta a estos dos elementos juntos en ese nuevo grafo va a ser un corte que estaba en el grafo original. O sea, siempre van a seguir estando los mismos cortes. O sea, no puede haber uno más pequeño porque si no también hubiera estado más pequeño en el grafo con el que empezamos. No sé si sí queda claro el argumento. O sea, de nuevo, o sea, cuando vamos a tratar de hacerlo, o sea, lo que hacemos es agarramos una arista al azar. Ya vimos que esa arista al azar que tomamos porque estamos condicionando en que ocurrió a 1, que quiere decir que entonces esa arista no era del corte W. Entonces este nodo le hicimos una contracción. Entonces este se formó en un solo nodo. Pero todas las aristas que entraban a esos nodos se siguen manteniendo en el grafo original. Nada más las aristas que se eliminaron son las que estaban entre esos dos nodos, ¿no? Entonces ahora en este nuevo grafo que ya tiene este supernodo y nodos del grafo original, si agarramos cualquier partición, esa partición también estaba en el grafo original. O sea, también estaba en el grafo original y esa partición ya sabíamos que era al menos W, o sea, era W o más grande. Cualquier partición donde viva este nodo o que esté este nodo solito o que viva con otros nodos son particiones que estaban en el grafo original. Entonces va a seguir siendo mayor que n más 1, ¿no? Sí. Entonces aquí todavía se mantiene que el corte mínimo es de tamaño W, o sea, todavía el corte de uno de esos mínimos que tenía sigue siendo W, entonces el corte mínimo sigue siendo W. Y este es el aspecto más importante, o sea, porque todavía entonces podemos aplicar este mismo argumento que aplicamos en el contexto pasado, ¿no? O sea, ¿cuál es la probabilidad de no agarrar uno de esto? Pues va a ser 1. Aquí se sigue manteniendo este mismo W, pero ahora la única diferencia es que ahora tenemos n-1 nodos, ¿no? Entonces ahorita va a ser más bien entre n-1 por W entre 2, ¿no? Ya paso el 2 para acá y también ya se va esto acá, ¿no? Entonces esto va a quedar n-1 por n-1 menos 2, ¿no? Entonces son n-3 entre n-1. Si alguna duda, de nuevo aquí lo más importante es eso, de como que quede claro por qué cuando yo contraigo una arista que no es parte del corte mínimo que estoy buscando, el grafo que queda sigue teniendo el mismo corte mínimo, o sea, el valor del corte mínimo no se puede hacer más, más pequeño. Y no sé si queda claro ese argumento que dimos.
Siempre y cuando se mantenga ¿cómo le decíamos? Multigrafo. Ajá, sí que es un multigrafo, ¿no? Que las aristas se mantienen, o sea, es que sí las aristas que conectaban a esos nodos se mantienen, ¿no? Pero bueno, entonces si hacemos esto, ahora por ejemplo queda claro que entonces esto se va a seguir manteniendo sucesivamente, ¿no? O sea que va a seguir pasando lo mismo ahora que ya hicimos esto, o sea cuando tengamos ahora probabilidad de A3, o sea que en el tercer paso no se seleccione una arista del corte, dado que no se seleccionó en algunos de los dos, pues va a ser lo mismo, o sea va a ser lo mismo, pero ahora sería n-5 entre n-2, ¿no? No sería... Si ahora ya son n-2 nodos, y aquí sería sí, n-5, ¿no? No, quién sabe. Ya por flojera que ya... Bueno, sí vamos a poner otra, pero pronto n-4, que sea menos el 2, porque siempre son 2 del 2 que multiplica a las aristas, ¿no? Pero de nuevo aquí lo importante es cumplir que cada que estamos fusionando dos nodos o contrayendo una arista que no forma parte del corte mínimo, en ese grafo que queda sigue habiendo el corte mínimo no se puede reducir, ¿no? O sea, no puede reducirse. Y pues entonces eso ¿qué quiere decir? A ver, entonces si lo hicimos bien, pues lo que tendríamos es que es la probabilidad de A1 hasta AN-2. Entonces esto va a ser igual a la primera probabilidad que teníamos, que era n-2 entre n. Luego la segunda probabilidad que tuvimos era n-3 entre n-1. Luego la otra probabilidad iba a ser n-4 entre n-2. Y así sucesivamente vamos a llegar hasta que nada más tengamos dos nodos, ¿no? Entonces lo último que tenemos que llegar, y de hecho es cuando teníamos, si hacemos eso y por ejemplo nos quedan, ya nada más tenemos tres nodos, entonces aquí cómo nos quedaría esa última expresión para cuando tenemos tres nodos, pues sí debería de ser aquí hasta 3, y luego aquí en el numerador sería 3 menos 2, sería un tercio, ¿no? Hasta lo que tendríamos que llegar. Ya porque ya tendríamos un grafo aquí que puede tener aquí así varias aristas, y pues aplicaríamos lo mismo, ¿no? O sea, aquí cuál es la probabilidad de que no tomemos una arista que estaba en el corte, y de nuevo va a ser lo mismo, ¿no? O sea, vamos a tener que agarrar el número de aristas mínimas que tenía que haber, van a ser 3W entre 2, y en el numerador será 1 menos 3W entre 2 entre W, y pues se iban estos dos y quedaban 2 tercios, ¿no? Entonces era 1 tercio menos 2 tercios. Pero aquí que empezamos a observar que se van eliminando pues también los términos, ¿no? Este menos 2 se elimina con este menos 2, este menos 3 se va a eliminar con un n-3 que quedan acá, y así sucesivamente, ¿no? Entonces ¿quiénes van a sobrevivir? Pues nada más van a sobrevivir estos dos, y también aquí aquí nos faltaría calcular uno que está aquí, ¿no? También aquí debería de ser un 2, porque van disminuyendo de uno en uno, ¿no? n-1, o sea, tenemos n-2, n-3, n-4, aquí teníamos hasta que llegamos a 1, entonces aquí deberíamos de tener dos nodos, y pues ya al final entonces la expresión quedaría 2 entre n por n-1, que ya esto es igual a 1 entre el combinatorial de n en 2. Sí, acuérdense que es n factorial entre n menos 2 factorial, 2 factorial,
pero bueno, ya por esta división pues nada más nos queda n por n menos 1 entre 2, ¿no? Que ya es lo que estaba allí. Y pues entonces, pero todas estas probabilidades eran mayor o igual, o sea, todos estos eran mayores o iguales por estas aproximaciones que hicimos. Entonces, en realidad, más que aquí igual, o sea, esta probabilidad es mayor o igual que esto, o sea, al menos la probabilidad de encontrar un corte W dado es 1 entre n en 2 o 2 entre n por n menos 1. Y bueno, no tengan alguna duda o comentario. De nuevo, igual es una primera pasada, pero bueno, como que quería mostrar que con lo poco que sabemos de probabilidad se podía resolver un problema importante, pero aún como cosas de algoritmos, aunque no se necesiten muchas matemáticas para entenderlos, los argumentos no son para nada triviales, ¿no? Y es algo que tienen que ir pues repasando y de nuevo cuando vean esto, ver, o sea, ¿por qué si el número de nodos va disminuyendo? Pues si contraes 2 nodos, pues sí se reduce en n-1 el número de nodos. Pero ahora aquí lo más importante, ¿por qué el tamaño del corte no se puede hacer más chiquito? ¿Y por qué podemos seguir haciendo la misma aproximación que hicimos al inicio? Se puede hacer algo muy parecido al otro, ¿no? Aquí también sí había que saber estos resultados de grafos de que las aristas están dadas por el grado. Y, o sea, son cosas que pues, si uno no sabe, pues nunca podría llegar a eso, pero al menos no son conceptos tan complicados. Y ahora también ya igual ya nada más para terminar, también los hice algunos con no, ¿cómo quito esto? Aquí nada más ya lo que, no sé si está demasiado chiquito, si está muy chiquito, ¿verdad? Igual lo pongo grande y luego lo... Entonces aquí está el tiempo que toma hacer MaxFlow n-1 veces, que es una forma de calcular el corte mínimo global y cuánto tiempo se tomó. Y en este caso es para un grafo de tamaño, ya no me acuerdo, de tamaño 200, o sea, no es tan grande, pero toma como 0.2 segundos, supongamos. Bueno, está entre un 0.1 segundo y 0.2 segundos. Pero aquí hacerlo con este corte, pues es así muchísimo más rápido, son como 4 órdenes de magnitud más rápida. Pero, por ejemplo, el problema que aquí tiene es que no siempre encuentra el corte mínimo. Por ejemplo, aquí en este primer ejemplo, el verdadero mínimo con este algoritmo que es correr en -1 veces MaxFlow, pues era valor 6 y este además encontró 7, ¿no? Pero para todos los demás sí lo hizo bien. Pero entonces ahí es ya tal vez parte del diseño para lo que queremos el corte mínimo. Si nada más lo que queremos es una aproximación rápida, entonces un algoritmo aleatorio de hecho puede ser muy, muy eficiente, porque aparte podemos controlar qué tanto queremos que sea esa aproximación. Por ejemplo, aquí no sé si esté demasiado chiquito, pero es cuántas veces corrí el algoritmo para tratar de esas veces encontrar el mejor corte posible. Y nada más lo hice 0.1 veces n. Y de hecho, para garantizar una buena probabilidad, normalmente se hace n log n. O sea, eso es lo que comenté aquí. O sea, nada más estaba viendo que qué tanto podía bajar, al menos en este ejemplo de algoritmos aleatorios, qué tanto podía bajar el número de veces que repetía el experimento para tratar de lograr buenos resultados. Y de hecho me fui hasta punto 1, porque siempre, aunque es aleatorio, siempre generaba los resultados correctos y mucho más rápido. O sea, por ejemplo, ahí en punto 5 lo sigue haciendo mucho más rápido. Y si hay muchas instancias donde nada más encontrar el corte mínimo no es tan crucial, que sí sea el mínimo, pero que sea un buen corte mínimo, porque se está aplicando múltiples veces durante la ejecución de otros algoritmos. O sea, muchas veces, como mencioné muy rápido, o sea, el corte mínimo se utiliza como una subrutina para el algoritmo del viajero o otros algoritmos de clustering. Entonces, que encuentres cortes chicos rápidos puede ser muy,
muy útil. Y de hecho esto también se puede paralelizar porque cada corrida pues, no depende de las otras corridas. Entonces también se podría hacer múltiples corridas de manera independiente. También es algo que vamos a ver también con mucho detalle, que es el método de Monte Carlo con cadenas de Markov, pero también en genérico el método de Monte Carlo también es muy útil, sobre todo cuando no se necesita así exactamente el mínimo. Uno puede ser muy eficiente y agarrar cosas que están cerca del mínimo. Entonces, ¿alguna pregunta o comentario? Bueno, pues entonces ya le dejamos por